La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:55 de este momento establecemos diálogo con el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, para hablar sobre lo que ya ha sido la primera oferta de Virgilio Saquicela. El proyecto de ley que regula el uso progresivo de la fuerza podría ser aprobado ya este día viernes. Asambleísta Narváez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, hemos tenido el anuncio de que este día viernes, y hemos sido ya convocados para el viernes a las 10 de la mañana, y presentar el informe para el segundo debate del uso legítimo de la fuerza. Un proyecto que fue trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y que lastimosamente pues ha sido víctima de los hechos que se han suscitado al interior de la Asamblea. En el primer debate se generó un problema en el Pleno y tuvimos que esperar 6 semanas para su tratamiento. Y luego, cuando presentamos el informe para el segundo debate, tuvimos que esperar aproximadamente 2 semanas para que se lo pueda revisar. Pero al fin va a poder ser debatido y aspiro y estoy confiado en que será aprobado de manera mayoritaria, ojalá de manera unánime. Y fue precisamente este proyecto de ley parte de este juego político en estas últimas horas, lo que de alguna forma se esperaba el tratamiento ya para el segundo debate, pero fue parte de este muñequeo para lograr lo que hemos visto en la Asamblea Nacional, ¿no? La destitución de Guadalupe Llori y bueno, todos los cambios y esta instalación de la nueva mayoría en el legislativo. Sí, efectivamente, yo comparto el malestar que muchos ciudadanos tienen respecto al funcionamiento de la Asamblea. Hay que entender que es un espacio donde confluyen todas las fuerzas políticas del país y siempre van a haber discrepancias, enfrentamientos, discordia. Y ambiciones. Pero lastimosamente no se ve el otro lado de la moneda, que es lo que venimos realizando varias comisiones y muchos asambleístas, hombres y mujeres, procesando las leyes que se necesitan. Ahora, ¿cuáles son los puntos clave en este proyecto de ley? Ya entra en segundo debate, el informe está listo, usted ya nos acaba de confirmar que han sido ya convocados para la sesión de este día viernes. ¿Qué es lo que podríamos destacar del informe que llegará al Pleno? Bueno, esta es una ley totalmente amplia. Ha sido calificada por las Naciones Unidas como positiva. Quien participó en la parte técnica incluso ha manifestado que en el caso de ser aprobada, esta ley se constituiría en un referente a nivel de la región, a nivel latinoamericano, lo que nos complace. ¿Cuáles son los principales puntos? Hay muchos, pero básicamente para mí el primero es la claridad que se le da, por ejemplo, a nuestros policías para poder actuar frente a la delincuencia, que dejen a un lado ese temor de que si actuaban usando la fuerza en determinadas situaciones, podían ser posteriormente sentenciados. Hoy se han eliminado algunos mitos. El primer mito, el tema de la progresividad. Por eso la ley incluso cambió de nombre y no mencionamos la progresividad, porque hay 6 niveles de fuerza. El primer nivel es la presencia del policía. El segundo nivel es el contacto visual o la verbalización, alto ahí, deténgase. El tercer nivel es el neutralizar al potencial delincuente con la fuerza física. El cuarto nivel es la utilización de un arma no letal. El quinto nivel con un arma potencialmente letal. Y el sexto nivel es la utilización de un arma letal. Se pensaba de manera equivocada y errónea que el policía tenía que iniciar desde el nivel 1 y progresivamente ascender hasta el nivel 6. Eso queda desmitificado. El policía puede arrancar desde cualquiera de los niveles en función del peligro, del riesgo que se esté generando en una situación determinada. Y es evidente porque las circunstancias en cada acto delictivo son distintas. Efectivamente es así. Y de esta manera clarificamos de que ellos no pueden necesariamente ir desde el nivel 1 progresivamente hasta el 6, sino incluso si la vida de alguien está en peligro, automáticamente pueden arrancar desde el sexto nivel. El segundo mito que fue eliminado, la proporcionalidad. Se pensaba de manera equivocada, e incluso la misma policía, de que si un delincuente tenía un arma determinada, el policía tenía que buscar un arma similar. Es decir, si el policía tenía un cuchillo,
perdón, si el delincuente tenía un cuchillo, el policía debía buscar algo similar, proporcionalmente similar, para poder enfrentarlo. Eso no es así. Si es que el policía con un cuchillo está a punto de atacar a alguien, el policía puede actuar y hacer uso del arma de fuego. Ese mito también queda eliminado. Y el tercer mito que queda eliminado es que se pensaba, e incluso, insisto, la misma policía, que tenían que esperar a que el delincuente dispare para que ellos puedan actuar. Para mí, estos son pasos importantes porque queda desmitificado esos mitos que entorpecían el trabajo de la policía. Y como elemento adicional a esto, uno de los capítulos que más me han motivado a mí es el de los derechos de nuestros policías. Tienen derecho, en el caso de hacer uso legítimo de la fuerza, y si se inicia un proceso de investigación, tener el auspicio legal por parte del Estado. Segundo, hemos puesto parámetros para que la prisión preventiva sea extraordinaria y excepcional, es decir, que se les permita durante el proceso de investigación defenderse en libertad. Hemos incluido en sus derechos la capacitación y el entrenamiento para que no arriesguen su vida si es que no han recibido entrenamiento y no han desarrollado sus destrezas. Hemos incorporado en sus derechos seguros para proteger a sus familias. También hemos incorporado que cuenten con la dotación de armas, municiones, trajes de protección, entre otros derechos que nos parecen les pueden generar tranquilidad a nuestros policías. Ahora, hay algunos juristas que coinciden en que antes, ahora y después, inclusive la Policía Nacional y los policías tenían la potestad de actuar frente a un hecho delictivo, ya sea dependiendo inclusive del tipo de arma que utilicen los delincuentes, que no se necesitaba una ley para poder garantizar el derecho del policía también y el uso de la fuerza. Sí, efectivamente, antes estaba establecido, no había una ley del uso legítimo de la fuerza, pero había algunos artículos que estaban en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, y también había un reglamento de la policía que normaba esto, pero no existía esa claridad. Mire, yo le pongo este ejemplo que es el más didáctico y que generó la preocupación de procesar esta ley en 1919, lo que sucedió en Ibarra con Carolina. La expareja de ella la tenía con un cuchillo en la garganta por un tiempo mayor a 2 horas y el policía no se atrevió a disparar porque tenía temor de que en el futuro sea juzgado, sea procesado, sea sentenciado y vaya a prisión, pero tampoco recibió la orden de sus superiores para actuar. ¿Qué pasó al final de la historia? Carolina murió asesinada por esta persona. Hoy día hay claridad en que en un hecho similar a ese, la policía puede actuar de inmediato. Pero a mí me interesa también comentarles a ustedes que esta ley tiene 2 objetivos. Uno es fortalecer a nuestras instituciones, dar mayores facultades y seguridad a nuestros policías, brindarles derecho y brindarles protección. Pero también esta ley busca el equilibrio, porque no podemos permitir que en momentos determinados esta herramienta se constituya en un instrumento para atacar al mismo pueblo o para ejecutar acciones extrajudiciales que violenten a ciudadanos que posiblemente no sean delincuentes y que sean víctimas de un exceso o una extralimitación del uso legítimo de la fuerza. Exactamente, y ahí viene precisamente el debate sobre los posibles excesos por parte de policías. Y recordemos también lo que ha ocurrido en manifestaciones y en algunos hechos callejeros donde se denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Sí, y nosotros hemos buscado ese equilibrio. Mire, hay posiciones tan contrarias y tan extremas que algunos manifiestan que este articulado da mucha libertad para que la policía pueda actuar. Y hay otros extremos contrarios a este, en donde dicen que esta ley es muy restrictiva y que no permite que la policía pueda actuar. Entonces hemos buscado un equilibrio justo de una manera técnica y hemos utilizado como herramienta 3 instrumentos que nos permiten determinar que hemos tomado las mejores decisiones. Una, las sentencias de la Corte Constitucional. 2, nuestra Constitución. Y 3, los estándares internacionales
que están establecidos y el Ecuador es obligado a cumplirlos. Le quiero dar un ejemplo. Muchos sectores manifiestan que las Fuerzas Armadas deberían salir a controlar el orden público. Otros sectores dicen que cuidado y se les dé esa facultad a las Fuerzas Armadas porque ellos no están preparados sino para defender a la nación y no para enfrentar al crimen. Dos posiciones extremas. Fácil, la decisión está en función de estándares internacionales y de nuestra Constitución que impide que las Fuerzas Armadas participen en el control del orden público, porque es facultad exclusiva de la Policía Nacional. ¿Qué sí hemos hecho? Hemos buscado otros campos de acción en donde pueden actuar nuestras Fuerzas Armadas y por que ejemplo, van a tener ¿cuáles? un impacto directo en bajar los índices de seguridad, pero siempre tenemos que apegarnos a la norma y a la ley. Por ejemplo, ¿qué otros campos de acción podrían estar siendo intervenidos por parte de Fuerzas Armadas? Para que las Fuerzas Armadas tengan un rol protagónico en el combate a la delincuencia, primero hemos ratificado que pueden llevar acciones coordinadas con la Policía Nacional en los estados de excepción, tanto en el espacio territorial como en el espacio penitenciario. Eso queda ratificado. Las Fuerzas Armadas pueden ingresar de manera coordinada para mitigar posibles actos violentos que se generan al interior de las cárceles. Otro elemento que me parece fundamental, hay que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas para que garanticen una adecuada custodia de nuestra frontera. No olvidemos que los elementos que generan la violencia al interior de nuestro país es el ingreso de armas y es el ingreso de drogas. Si nuestras Fuerzas Armadas son fortalecidas y se les da determinadas capacidades legales para actuar, pueden hacer un rol importante en fronteras e impedir que ese material ingrese a nuestro país, y eso disminuiría significativamente los índices de violencia. Y un tercer elemento, las Fuerzas Armadas están facultadas para realizar el control de armas, y bajo ese concepto pueden actuar los 365 días del año en todo el territorio nacional cumpliendo esta función. ¿Qué hemos hecho? Los hemos incorporado para que esta institución también tenga acceso al uso legítimo de la fuerza, pero exclusivamente dentro de sus competencias. ¿Qué han establecido respecto de las operaciones de los sistemas de inteligencia? Mire, ahí estamos trabajando, pero en otro cuerpo legal. Vamos a desarrollar o estamos desarrollando una ley de inteligencia y contrainteligencia, y estamos diseñando un nuevo código orgánico de seguridad integral en donde se toca el tema de seguridad nacional, seguridad ciudadana, inteligencia y contrainteligencia, ciberseguridad y gestión de riesgos. De esa manera vamos a tener un código que dé una nueva visión y que incorpore las nuevas amenazas que enfrenta el país y que incorpore claridad en el rol que inteligencia debe jugar, porque lo que busca y lo que debe garantizar es prevenir el delito, desmantelar a través de del trabajo de los subsistemas al crimen organizado. Y ese rol hoy sentimos que tiene ciertas debilidades. Tiene que haber inteligencia penitenciaria, tiene que haber inteligencia en muchos sectores y a través de otras normas, no de la ley del uso legítimo de la fuerza, sino de una ley específica de inteligencia y contrainteligencia y de un esquema de la estructura que debe tener en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a dar un camino para que este rol de inteligencia genere resultados. Y esperemos que sean cuerpos legales que de alguna forma garanticen algo más, algo de seguridad a la ciudadanía, pues es algo que se demanda ya en los últimos días en todo el país. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Muy gentil. Yo quiero, para cerrar, manifestarles que las leyes son fundamentales para aportar a disminuir los actos de violencia, pero por sí solas no dan la solución. Podemos tener las mejores leyes, podemos aprobar la ley del uso legítimo de la fuerza, pero si eso no va acompañado de política pública, de presupuestos, de inversión, de un plan de acción, que todo esto está en manos del Ejecutivo, la situación no va a cambiar. Seguiremos aportando, pero tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo en equipo. Muchísimas gracias.
Así es que asambleístas, autoridades y ciudadanos cumplamos todos con la ley. Gracias. Ha sido el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, hablando sobre el proyecto de ley que regula el uso progresivo de la fuerza, que será ya un tema tratado este día viernes. Han sido ya convocados los asambleístas para el segundo debate de este proyecto de ley, donde dice que, entre otros temas, se ha tratado sobre la progresividad, también los niveles de proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y, entre otros temas, también la intervención de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen que hacer acciones coordinadas con la Policía Nacional y participar ya en la seguridad en estados de excepción, por ejemplo, o en el control de armas, entre otros. Un tema que será sin duda ampliamente debatido este día viernes en la Asamblea Nacional. 19:10. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.